Para realizar este accesorio vamos a necesitar una madeja de estambre supergigante, un gancho de 3 milímetros y un gancho de 5 milímetros. También vamos a necesitar cuentas para adornar y aguja e hilo para coser. Vamos a empezar a tejer el centro de la flor. Para esto, con el gancho de 5 milímetros vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a tejer 5 cadenas al aire. Ya tejidas estas 5 cadenas, vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena para formar un anillo. Estiramos un poco la hebra y vamos ahora a tejer 15 puntos altos o macizos dentro de este anillo. Pero estos macizos los vamos a hacer solamente de 2 sacadas. Aquí ya tejimos el primero y nuevamente hacemos una lazada, introducimos el gancho en el centro del anillo, estiramos un poco la hebra y sacamos una vez y sacamos una segunda vez. Nuevamente lazada y volvemos a introducir el gancho dentro del anillo y estiramos un poco la hebra. Esto es importante para darle altura al macizo y lo hacemos de 2 sacadas. Así vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos 15 macizos o puntos altos dentro de este anillo. Aquí tenemos ya tejidos con los 15 macizos que necesitamos tener para el centro, y en este momento metemos el gancho en el primer punto alto que tejimos o macizo con un punto deslizado y de esta forma queda ya cerrado nuestro centro. Vamos a cortar la hebra, vamos a rematar. Y ahora vamos a empezar a pasar nuestro hilo por cada uno de los macizos que hicimos en el anillo. Lo vamos pasando de esta forma. Y vamos a ir estirando un poco la hebra para que el centro vaya tomando la forma que necesitamos. Seguimos metiendo el estambre por cada uno de los puntos y vamos a ir jalando. Esto hay que hacerlo con cuidado porque este estambre en la parte más gruesa es un poco delicado, y para evitar que se rompa vamos a ir jalando pero con una tensión moderada. Esto lo vamos a hacer hasta terminar con todos los puntos, de manera que el centro de la flor nos quede un poquito abombado. Ya en este punto ocultamos por atrás la hebra, pero ya queda formado el centro. Y así nos queda ya con la forma que necesitamos. Bueno, ahora con uno de los extremos de la madeja vamos a hacer la parte del collar. Seguimos trabajando con el gancho de 5 milímetros, tejemos un nudo corredizo y vamos a empezar a hacer nuestras cadenas. Si se fijan, aquí lo que le da el relieve a la cadena es el estambre. Esta cadena, una simple cadena, la vamos a hacer jalando un poco más el estambre cuando lleguemos a la parte gruesa, y en la parte delgada tejemos los puntos de la cadena como normalmente lo hacemos. Vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos aproximadamente 3 metros. Aquí podemos ver cómo va quedando ya el collar formado. Esto, como ya dijimos, lo vamos a hacer por 3 metros seguidos. Después vamos con el otro extremo de la madeja, sin cortar la hebra. Vamos a empezar a tejer la flor. Para esto vamos a utilizar el gancho de 3 milímetros. Hacemos nuevamente un anillo con 5 cadenas al aire. Cerramos en redondo con punto deslizado en la primera cadena que tejimos.
Y ahora lo que tenemos que hacer es que en el momento en el que lleguemos a la parte gruesa del estambre, vamos a estirar un poco. Este va a ser el centro de nuestra flor. Yo les sugiero que en el centro no estiren tanto para que nos queden los pétalos pequeños y los pétalos grandes los pongamos más adelante. Volvemos a introducir nuestro gancho. Vamos a tejer todo lo que es la parte delgada. Vamos a hacer medios puntos. Y por eso también estamos utilizando el gancho pequeño. Y una vez que volvamos a llegar a la parte gruesa del estambre, volvemos a jalar para ir formando nuestros pétalos. Nuevamente hacemos medios puntos con toda la parte delgada del estambre. Y volvemos a estirar. Esto lo hacemos con cuidado, jalamos con cuidado porque esta parte es un poquito delicada en el estambre. Esta parte se puede romper si la jalamos muy fuerte. Y de esta manera seguimos formando nuestros pequeños pétalos. Ahora lo que vamos a hacer es por la parte de atrás donde formamos el anillo. Vamos a seguir con medios puntos. No tenemos un orden, simplemente lo que estamos tratando de hacer es esconder o tejer la parte delgada del estambre para que cuando lleguemos a la parte gruesa podamos ir formando nuestros pétalos. Podemos incluso tejer en el mismo punto varias veces para que al llegar a la parte gruesa jalemos y se vayan formando los pétalos de diferente tamaño. Aquí ya tenemos nuestra flor terminada. En esta parte de atrás queda de esta forma. Y en esta parte del centro es donde vamos a colocar lo primero que tejimos. Aquí le pusimos unas piedritas para adornarlo. Con esta misma hebra vamos a jalarla con el gancho hacia atrás y con hilo y aguja vamos a unir esta parte a la flor. Por la parte de atrás recordarán que con una hebra de la madeja empezamos la parte de la flor y con la otra hebra de la madeja sin cortar empezamos a tejer el collar. Esto lo hacemos para que ustedes puedan tejer la flor más chica o más grande según lo deseen, lo mismo la parte del collar. Y una vez que tiene el largo deseado, aquí tejimos 3 metros de cadeneta, vamos a cortar y ahora vamos a enrollar el collar 3 veces dándole la altura que necesitemos. De esta forma nosotros podemos decidir cada parte qué altura queremos que tenga. Ya que tenemos el collar a la altura que queremos, vamos a coser. También con hilo y aguja damos unas puntadas donde se unen las 3 hebras. Y lo último que resta es poner la flor en esta parte y también coserla a la parte del collar, utilizando hilo y aguja.
y así queda terminado. Les recordamos que todos los materiales necesarios para elaborar este accesorio los podrán encontrar entrando a la página en internet www.larruecafe.com, donde además encontrarán las direcciones de todas nuestras sucursales.